días, bienvenidos aquí a Negocios Televisión, un día más mirando lo que ocurre en los mercados y hoy una auténtica fiesta, eso es lo que puede ocurrir porque tenemos máximos históricos en Japón, máximos históricos en el Stoxx 600 y ojo porque también hoy podemos acercarnos de nuevo a máximos históricos en Wall Street a raíz de lo que ocurre con Nvidia. Compañía que ayer por la noche, al cierre del mercado, publicaba sus cuentas y madre mía, vaya cuentas había publicado Nvidia a pesar de la prudencia con la que iban tantísimos inversores. Hoy hablaremos de esto, hablaremos de Nvidia, de la posibilidad de que esto sea una burbuja o si de verdad, como dice Goldman Sachs, estamos ante la acción más importante de la Tierra. Así lo dijo ayer el Banco Americano. Bueno, muchas cosas que tratar en el día de hoy. También estaremos pendientes, por supuesto, de los datos de PMI. A menos cuarto sale un dato de PMI de Estados Unidos, así que estaremos pendientes, como digo, para contárselo también de última hora. Y pendientes también de esa apertura de sesión. Además, hoy más datos macro, los de PMI de Alemania, que por cierto hablaremos también largo y tendido de Alemania. Comenzamos la sección de economía hoy mirando al gobierno alemán, que ya saben que ayer le tocó jarrito de humildad. Después de pasarse semanas diciendo que ahora era el momento de la recuperación y que la economía iba a mejorar rápido, ayer tuvieron que salir a reconocer sus errores de predicción desde el gobierno alemán. Salió Robert Habeck, el ministro de Economía alemán, a decir que están navegando aguas turbulentas y que Alemania ya no va a crecer un 1,3 en 2024, sino que va a crecer un 0,2%, o sea, prácticamente nada. Que al final parece que Christian Lindner, el ministro de Finanzas, va a tener razón con eso de que un estancamiento económico tan largo puede acabar empobreciendo a la población alemana. El gobierno parece que no tiene claro a dónde tiene que ir y piensen que igual que pasa en España, el gobierno de Scholz es un gobierno de coalición de varios partidos políticos, lo que quiere decir que por naturaleza es un gobierno que no está alineado al 100%, con lo cual hay desacuerdos. En las mejores familias también los hay, pero claro, cuando estamos hablando de un gobierno, de un país que está ahí, con la recesión técnica, pues esto de que haya desacuerdos en el gobierno puede complicar un poquito más la cosa. Claro, si ya cuando la economía va bien, ya puede ser que en gobiernos de coalición cueste ponerse de acuerdo, pues imagínense cómo puede costar también cuando la economía va mal. Bueno, ahora hay opiniones de todos los colores. Los hay que piensan que en realidad Alemania debería echar por tierra todas las sanciones a Rusia, a China, para volver a ese modelo centralizado, sobre todo en la industria, que ha hecho que, bueno, Alemania sea un referente en el mundo en cuanto a su industria. Bueno, hay otros que piensan que Alemania lo que tiene que hacer ahora es aumentar su gasto fiscal. Esto nos decía hoy Alexis Ortega, centrando esa idea en que lo que tiene que hacer ahora Alemania es reinventarse. Alemania es un país que tenía una fuerte competitividad basada en una energía barata y esa vía se la hemos roto por completo con esa ruptura de relaciones con los rusos y por lo tanto de alguna manera sus costes se han incrementado. ¿Cuál podría haber sido la solución? Pues incrementar las ventas, pero de alguna manera se está presionando para que prácticamente casi no le venda a uno de sus principales clientes, que es China, por mor de esta situación en la que el mundo se está desglobalizando y dividiéndose en dos partes. Por lo tanto, de alguna manera, Alemania tiene que reinventarse o reestructurarse o sencillamente volver al estadio que le permitió ser una campeona industrial a nivel global. Mientras eso no suceda, pues prácticamente lo que tenemos son incrementos de costes y pérdidas de clientes. Eso prácticamente para una empresa es... Y ahora lo que está ocurriendo es básicamente que entre los socios de coalición hay desacuerdo entre lo que hay que hacer a partir de ahora para sacar a Alemania de esta situación. Por un lado, tenemos a los socios de coalición del canciller alemán, los socialdemócratas. Bueno, ya saben que la coalición está formada por socialdemócratas, verdes y liberales que tienen puntos de vista muy diferentes de cómo hay que solucionar esta situación. Eso puede ser, claro, un problema también para la recuperación que se pretende alcanzar en Alemania. Los socialdemócratas y los verdes, por un lado, quieren reformar el freno de la deuda. El freno constitucional, ya lo saben, que no permite a Alemania endeudarse más y tener un déficit más alto que un determinado porcentaje de PIB. Ya saben que durante el COVID fue suspendido durante 4 años consecutivos y ahora es la primera vez que Alemania ha dicho que no lo va a suspender y que va a volver a entrar en vigor ese freno de la deuda constitucional. Robert Habeck, ministro de Economía, uno de los verdes de este partido político en la coalición de gobierno de Scholz, ha propuesto otra idea.
tener o llevar a cabo un gran fondo de inversión financiado también con deuda que podría utilizarse para dar créditos fiscales y también otros incentivos a las empresas que vayan a invertir en la lucha contra el cambio climático. Claro, los verdes siguen R con esa transición ecológica, que es lo que quizá, y lo decíamos estos últimos días, puede ser lo que ha llevado al final por el mal camino a la economía alemana a centrarse tanto en esto y no en otras cuestiones quizá más importantes, como puede ser también la inversión en materia de defensa. Bueno, en estos dos casos, igualmente, en la primera opción que les comentábamos, que era la que están proponiendo los socialdemócratas y los verdes, y las que solo proponen, en este caso, los verdes, todo apuntaría a una estrategia, desde luego, al más puro estilo Estados Unidos, que es gastar, gastar y gastar, endeudarse hasta las cejas, aumentar el gasto fiscal y luego a vivir la vida. Y si te he visto deuda, no me acuerdo. Bueno, esto es un poco lo que nos decía José María Oquín esta semana, en estos últimos días, respecto a la posibilidad de que Alemania pueda aumentar ese gasto fiscal. Tienen que cambiar el modelo, es un modelo basado en exportaciones y un modelo basado en energía barata, ¿no? Y porque la importaba de Rusia, el gas, una energía muy barata, ahora ya eso pues no es que se haya terminado, siguen importando pero en otras condiciones y con más incertidumbre, y está planteando toda una serie de incertidumbres en la economía alemana que está haciendo que el consumo se pare, ¿no? Entonces tienen el consumo parado, el gasto público, no quieren entrar en una política fiscal expansiva, sino quieren tener un presupuesto ajustado, y por el otro lado las exportaciones tienen un problema de todo tipo, ¿no? Porque hay un cierto parón en la actividad económica mundial, y después están recibiendo una competencia muy fuerte de los productos chinos, sobre todo en el sector. Bueno, Christian Lindner, el ministro de Finanzas y líder del partido más pequeño de la coalición de Olaf Scholz, los demócratas libres, que son más de la línea dura en términos de materia fiscal, bueno, desde este partido rechazan cualquier cambio en ese freno de la deuda. No quieren gastar más en términos de gasto fiscal y de hecho lo que quieren es hacer lo contrario, más bien. Bueno, no lo contrario, pero recortar impuestos, básicamente. Quieren bajar esos impuestos, hacer una reforma de un alcance bastante amplio de los impuestos corporativos, pero eso sí, los socialdemócratas y los verdes esto pues no lo están viendo demasiado con buenos ojos. En los últimos días, incluso los demócratas libres, los del partido de Lindner, han exigido incluso la abolición del recargo de solidaridad, que es como se le llama a ese añadido que tienen las facturas del impuesto sobre la renta para ayudar a financiar la reestructuración del este de Alemania, y que tras una serie de recortes ahora se aplica en gran medida a empresas y no a los particulares. Claro, hacerlo crearía un agujero de entre 10.000 y 12.000 millones, que se dice pronto, en el presupuesto, y eso requeriría hacer ahorros masivos, por tanto recortes en otros ámbitos también del presupuesto. Y ya sabemos que a los agricultores los recortes que les han hecho ahora no les han hecho mucha gracia. Bueno, la pregunta que nos hacemos también ahora mismo es hasta qué punto puede Olaf Scholz mantenerse en el poder con la que tienen encima ahora mismo en Alemania, y sabiendo que hay desacuerdo dentro del gobierno. ¿Hasta dónde puede durar Olaf Scholz? ¿Le merecería la pena llevar a cabo unas elecciones anticipadas? ¿Puede su propio gobierno echarle y poner también ahí a otra persona? Es una de las preguntas también que nos hacemos, y si incluso Olaf Scholz realmente quiere seguir al frente de Alemania. Bueno, pues esto se lo preguntamos a uno de los partidos de la oposición en Alemania, al ultraconservador AfD, Alternative für Deutschland. Nos dijeron que como no sean los propios socialistas, los propios gobernantes, los que echen a Olaf Scholz, el canciller alemán se va a quedar aferrado a su puesto hasta 2025. Vamos, que de elecciones anticipadas nada. Usually German politicians manage to stay in office because with them a lot of other politicians would lose office. So there is the German system is very stable because it's very hard to get rid of politicians. So it's not easy to have a votum of misconfidence or of mistrust in the parliament. You have the parties that are back the government. They don't want to have snap elections because they would lose. So I would say that all three government parties of the Semaphore coalition of the Socialists, the Greens, and the Liberals, they will do everything they can to avoid snap elections. So the only party that could replace Scholz is his own Socialist Party.
and I don't see that that will happen. So the most likely outcome is that Scholz will make it until 2025, despite all horrible. Pues el futuro de Olaf Scholz y de su gobierno sin duda está un poco en el aire, un poco en duda, porque no se están poniendo de acuerdo sobre qué hacer para hacer que Alemania salga de ese agujero. Nos quedamos en Alemania para la siguiente clave. Ahora les vamos a hablar del sector bancario alemán. Ya saben que hace solo unas semanas Deutsche Pfandbriefbank avisó ya de lo que pensaba que estaba ocurriendo en el sector inmobiliario europeo. Decía que era la peor crisis en el sector desde la crisis financiera de 2008. Y claro, ahí empezábamos a hablar de Alemania, de lo que estaba pasando en el sector inmobiliario y de la exposición que tenían los bancos. Pero claro, quizá ustedes se preguntan, desde entonces, ¿cómo se ha comportado Deutsche Pfandbriefbank en bolsa? Bueno, pues evidentemente la compañía no se ha recuperado, ni mucho menos. En lo que llevamos de año lleva un menos 37% de caída, o sea que no ha recuperado prácticamente nada de lo que había retrocedido aquel día. Bueno, la verdad es que, bueno, este banco de nombre casi impronunciable no es el que peor está realmente en Alemania en términos de exposición al sector inmobiliario comercial, que está tan débil desde que llegó la pandemia y que, bueno, al final el teletrabajo acabó arrasando, simplemente porque para qué no tenía mucho sentido tener tantas oficinas cuando había tanta gente, tanta proporción de trabajadores que estaba trabajando desde casa. Ahora aquí enseguida vamos a ver también los bancos que más exposición tienen en Alemania y les voy a explicar por qué les voy a hablar también de este banco en cuestión. Bueno, aquí tienen esos bancos en términos de financiación al sector inmobiliario comercial. El peor de todos, el más grande, Deutsche Bank. Ya lo están viendo aquí, tiene una exposición de en torno a 50.000 millones, un poquito más, a fecha de junio de 2023. Es verdad que Deutsche Bank en lo que llevamos de año en bolsa mal no se ha comportado, de hecho lleva una caída del 1,7 en el acumulado de 2024, así que bueno, parece que el mercado no piensa que esto sea muy preocupante, aunque esto quizá nos recuerda también a la situación de los bancos regionales en Estados Unidos. La gran banca, bueno, salió de ahí intocable. No le pasó absolutamente nada. El problema vino en los bancos medianos, más pequeños y quizá aquí el primer caso preocupante, aparte del Deutsche Pfandbriefbank, que está un poco a medias de esa tabla, el primer caso preocupante es precisamente el del cuarto banco, Aerial Bank, un banco que hace, por cierto, solo unos meses cotizaba en la bolsa de Frankfurt, pero que fue excluido de cotización casualmente el 21 de noviembre de 2023, es decir, que no hace ni medio año que dejó de cotizar en la bolsa alemana. Bueno, lo que sí que cotizan realmente son sus bonos. Y fíjense cómo se han desplomado en las últimas semanas, lo están viendo ustedes aquí. Este movimiento no importa tanto porque estamos hablando de 2019, 20, 21, 22, 23 y justo aquí, que no sé si lo ven bien, lo tapa justo el ordenador, voy a moverlo un pelín, ahí lo están viendo mejor ustedes. Justo aquí estamos viendo un retroceso importantísimo, un desplome brutal desde en torno a los 87 hasta los 60 concretamente. Estamos hablando del bono perpetuo de este banco, de Aerial Bank concretamente. Es un desplome del 31% desde su máximo en 2024 hasta la caída que vemos en este gráfico. 31% de desplome en este bono perpetuo. Claro, esto ya nos sugiere que pasan cosas en Aerial Bank. Los expertos ya nos han dicho en muchas ocasiones que piensan que en Alemania puede haber ya un contagio en el sector bancario después de la afirmación que hizo Deutsche Pfandbriefbank. Es verdad que aunque en este gráfico este banco, el PBB, el Deutsche Pfandbriefbank, tenga menos exposición al sector que Deutsche Bank, la realidad es que, como les decía antes, igual que en Estados Unidos con la banca regional, los primeros en caer en esa crisis bancaria del año pasado fueron los bancos más pequeños, no los bancos súper pequeños, pero los medianos, digamos. Bueno, pues ayer Ramón Cirac, desde Arkia, nos decía que no nos debería extrañar ver intervenciones públicas en algunos bancos alemanes por parte de las autoridades por el contagio que ya se confirma está viviendo el sector bancario alemán. Y lo cierto es que ya se está empezando a ver cierto contagio a otras entidades alemanas, en el caso de Aerial Bank o el caso del Landesbank Baden-Württemberg, y al igual como sucedió en Estados Unidos el verano pasado, los primeros en caer pues han sido las entidades de tamaño mediano o pequeño, ¿no? En el caso de Alemania, pues estaríamos hablando de entidades de tamaño de mediana capitalización o Landesbank, o sea que serían los bancos regionales, y estamos viendo pues cierto riesgo pues, de que de que se convierta pues, en un riesgo sistémico, pues lo vemos poco probable, la verdad, ¿no?
esto no excluye pues, que el regulador acabe pues, realizando pues, ciertas intervenciones. Bueno, Alemania en el foco ya no solo por lo que está ocurriendo con su economía, con el gobierno, con la indecisión que hay dentro del Ejecutivo, sino también con el sector bancario. Suficiente tiene ya Scholz con lo que tiene como para ahora plantearse también qué pasa con el sector bancario. Bueno, nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Quedan minutos, 14 concretamente, para que abra la bolsa más importante del mundo y parece que hoy puede ser una auténtica fiesta lo que veamos hoy allí en Wall Street. Como viene siendo habitual también en los últimos meses, el alma de la fiesta vuelve a ser Nvidia, esa compañía de microchips que está dentro del sector de inteligencia artificial y está llevando sin duda la batuta de la subida y del frenesí por la inteligencia artificial. Tanto es así que ayer, antes de que publicara resultados, Goldman Sachs, el banco estadounidense, decía que Nvidia era la acción más importante de la Tierra, que se dice pronto. Había memes incluso en todas partes, en las redes sociales, sugiriendo que en el caso de que Nvidia no cumpliera con las expectativas, bueno, que es básicamente que el mundo se podía ir a una apocalipsis prácticamente, que claro, obviamente era una exageración, pero para que entiendan ustedes también un poco la broma que había en torno a las miradas que estaban absolutamente todas puestas en Nvidia, en lo que podía hacer y lo importante que iba a ser también para el movimiento posterior en el mercado. Bueno, como digo, el mercado estaba muy expectante sobre lo que podía ocurrir y llegaron las 10:15 de la noche, hora peninsular, y los resultados de Nvidia salen del horno. Después, sobre todo, de que muchos inversores intentaran cubrir posiciones ante la posibilidad de que Nvidia ayer decepcionara y no cumpliera con las expectativas, porque eran ya bastante altas y venía cumpliendo con ellas durante mucho tiempo. Bueno, y vaya resultados acabó publicando la compañía tecnológica. 2023, año récord, beneficio neto que se había multiplicado por 6 desde el año anterior, desde el 2022. Si nos fijamos en el tercer trimestre, impresionante también, en el tercero no, en el cuarto, perdón, en el último del año 2023. Beneficio 12.285 millones, casi 9 veces más que el año anterior, en el mismo periodo, en el cuarto trimestre. Ingresos, 22.103 millones, esperaban 20.600 millones, o sea, prácticamente 2.000 millones más, es decir, casi un 10%, más de lo que estaba esperando el mercado. Ingresos que, por cierto, si los comparamos con los del mismo trimestre del año anterior, suponen una subida del 265%, que se dice pronto. Y ahora enseguida también vamos a ver, aquí estamos mostrándoles un poco el histórico en resultados de Nvidia. Vamos a ver también la reacción en bolsa que ha tenido Nvidia generalmente a esa publicación de resultados. Generalmente una publicación muy buena, sobre todo la del cuarto trimestre, 14% de media de subida después de esos resultados, en el día de después, una semana después 9,4%, un mes después 26%. Fíjense, es que los únicos más malos son el tercer trimestre y el segundo trimestre, y tampoco son malísimos, no vemos tampoco unas caídas espectaculares. Bueno, sin duda lo que vimos ayer era una salvajada de resultados, no hay la menor duda. Lo mejor de su negocio, ¿qué es? Voy a intentar explicarles un poco también de dónde vienen todos estos números. Bueno, pues el mejor, la pata de centro de datos, representa el 78%, perdón, de sus ingresos. Luego la división de gaming, un 17%, y ya en menor medida la división de visualización profesional y de automoción. Pero bueno, como les decía antes, al principio ayer estaba todo el mundo súper cauto, súper prudente, tanto es así que vieron, bueno, mal algo que había dicho Nvidia en sus resultados respecto a China, que ya saben que China es un mercado también muy importante para el sector de los microchips. Bueno, ¿qué dijo Nvidia sobre China? ¿Qué hizo que, en primer lugar, la primera reacción del mercado fuera incluso a la baja? Porque llegaba incluso a bajar en torno a un 3% la compañía. Bueno, pues lo que había dicho es que las ventas habían bajado en China, pero ya estaba previsto esto, así que no era ninguna sorpresa realmente para el mercado, por los requisitos de licencias del gobierno de Estados Unidos. Todo ese lío que ha habido en torno a los microchips entre China y Estados Unidos. Cuestiones políticas, ya saben que al final también afectan a las empresas. Bueno, eso ocurrió en los primeros minutos después de conocer los resultados en After Hours, pero poco tiempo después realmente parece que ya ese tema de China, las ventas, preocupación por China, ya lo hemos olvidado, realmente. Hoy en After Hours, la tercera compañía más grande de Estados Unidos vuela por todo lo alto, sube un 14%, y vamos a ver también si en apertura
tenemos una subida de este calibre, porque, madre mía, también el movimiento que puede registrar en capitalización, teniendo en cuenta que vale prácticamente 2 billones de dólares, que se dice pronto. Claro, eso está generando hoy muchas dudas sobre la sostenibilidad de un movimiento así, que arrastra consigo a todo el sector de inteligencia artificial, prácticamente a todo el sector de tecnología, e incluso, si me apuran, también a los índices. De hecho, en futuros tenemos al Nasdaq subiendo un 2% y al S&P 500 subiendo en torno a un 1,5%. Todo gracias a que Nvidia ha publicado unos resultados que han batido expectativas. Bueno, pues hoy le preguntábamos a los expertos hasta qué punto esto que estamos viendo en Nvidia es una burbuja. Hoy Borja Rubio, desde EBN Banco, nos contestaba esto. Este compounding o este múltiplo a día de hoy con beneficios actuales pues quizás no esté justificado, pero no estamos en el año 2000, la burbuja.com, ¿no? Donde prácticamente eran compañías que no tenían beneficios. Aquí la realidad es diferente. Aquí hay sobre todo una serie de compañías que, las 7 magníficas, ¿no? Que tienen el mayor peso y la mayor concentración en el Standard & Poor's prácticamente de la historia, pero que son compañías que tienen unos márgenes fantásticos, que están bien gestionadas, que apenas tienen deuda, que tienen crecimientos tan fuertes. Entonces, las valoraciones, de nuestro punto de vista, no diríamos burbuja. De nuevo, vuelven a ser algo exigentes. Entonces, en una cartera diversificada, claro que hay que tener tecnología, pero quizás, a lo mejor, con una infraponderación respecto a cómo el mercado, cómo los índices a día de hoy Hoy el movimiento de Nvidia, el que va a registrar en apenas unos minutos cuando ya abra la bolsa americana, puede ser uno de los más grandes realizados por parte de una compañía en la historia. Ayer Goldman Sachs decía que Nvidia era la acción más importante de la Tierra, y ya sabemos que desde luego que se está echando a sus espaldas el movimiento prácticamente de la bolsa entera, ya no solo del sector de la inteligencia artificial. Y de hecho piensen que del Nasdaq 100, solo Nvidia es responsable de 1/3 de las ganancias del movimiento al alza este año 2024, que se dice pronto, ojo. Bueno, vamos ya a analizar estos resultados, la sostenibilidad también de lo que está ocurriendo en la inteligencia artificial. Enrique Dans, profesor de innovación en EA University, casi que nuestro experto ya de confianza en la tecnología. Enrique, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Muy buenas. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, al final los que temían tanto por los resultados, los que preferían la cautela y la prudencia, ayer acabaron perdiendo. Nvidia batía expectativas con unos números que yo los considero impresionantes. No sé tú, Enrique. A ver, es algo que es impresionante si tienes en cuenta el contexto en el que estamos. O sea, estamos en un contexto en el que la inteligencia artificial es la nueva fiebre del oro. O sea, sabemos que las compañías ahora mismo se evalúan en función de cuál es su exposición a la inteligencia artificial, cómo están de preparadas y cómo van a utilizar o apalancar la inteligencia artificial para convertirse en diferenciales en su industria. Lo que ven todos los analistas ahora mismo es que aquellas compañías en cada industria, y hablamos de todas las industrias, que no sean capaces de apalancar la inteligencia artificial, van a resultar claramente, van a perder competitividad, van a ser perjudicadas, ¿no? Entonces, en este momento, la fiebre del oro es brutal. ¿Qué es lo que hace Nvidia? Pues es, en la fiebre del oro, el que vende las palas y los tamices, es decir, es el vendedor de herramientas. Por lo tanto, lo normal, porque además, claro, no tiene en este momento una competencia especialmente designada, pues lo normal es que este crecimiento se mantenga durante bastante tiempo hasta que por lo menos surjan alternativas. Enrique, la pregunta es hasta dónde va a llegar ese crecimiento tan fuerte, porque estábamos hablando de, en comparación con el año anterior, claro, estamos creciendo, los múltiplos de crecimiento son de 3 dígitos. Es que estamos hablando de, creo que eran los ingresos que subían un 700% respecto al año anterior, los beneficios creo que son un 200 aproximadamente. Claro, esto no es sostenible. Que se crezca tanto de una manera tan importante durante mucho más tiempo, ¿no? Depende de lo que entiendas por sostenible. Es decir, esto es un caso de una empresa que lleva varias décadas esperando para triunfar de la noche a la mañana. O sea, no se triunfa de la noche a la mañana, se triunfa en virtud del trabajo que has hecho durante varias décadas. Es más, durante varias décadas esta compañía ha defraudado a los analistas porque tomaba decisiones que impedían, digamos, unas ganancias a corto plazo. Ya sabemos lo que ocurre con los analistas bursátiles. Los analistas bursátiles tienen que vivir con el terrible oprobio de que su profesión, pues seguramente un mono con los ojos vendados tirando dardos contra una pared, lo hace mejor que ellos.
¿no? Y escoge carteras más rentables que las que escogen ellos, ¿no? Eso es un analista bursátil. Los analistas bursátiles nunca entendieron, por ejemplo, que Nvidia apostase por las GPUs, por las unidades de procesamiento gráfico. Los analistas bursátiles nunca entendieron que Nvidia dejase abandonado intencionadamente el mercado smartphone, que era el mercado que más crecía en aquel momento, ¿no? Y sin embargo, ¿qué ocurre? Que Nvidia tenía un plan. Nvidia estaba esperando tranquila y sólidamente a que las necesidades de computación se multiplicasen una barbaridad, que eso iba a ocurrir con la llegada de la inteligencia artificial. Ahora ha ocurrido. Y la empresa está perfectamente preparada, está en el sitio adecuado, en el momento adecuado para aprovechar ese enorme boom. Entonces, esto es lo que nos lleva a que en este momento Nvidia no tenga techo, no tenga un techo claro, porque todo el mundo está intentando montar centros de datos, etcétera, para poder apalancar la inteligencia artificial. Ayer Nvidia en esos resultados decía la inteligencia artificial está en un punto de inflexión. ¿Qué puede querer decir aquí la compañía? Bueno, lo que quiere decir es que hay compañías que están comprando chips genéricos y que están montando sus data centers con chips genéricos, pero también hay compañías que están empezando a plantearse el desarrollo de sus propios chips, ¿no? Hay muchas compañías que han hecho esto. Tesla, por ejemplo, diseña y fabrica sus propios chips. Bueno, fabricar no. O sea, Nvidia tampoco fabrica, ¿no? Una compañía fabless que se llama. Pero si tú diseñas tus propios chips, te estás yendo a un nivel de customización que podría eventualmente llevar a Nvidia a tener más problemas. ¿Qué ha hecho? Pues directamente iniciar una subsidiaria de la compañía dedicada a la fabricación de chips customizados, es decir, para las necesidades específicas de cada compañía, ¿no? Entonces, con esto está, digamos, protegiendo sus bases o protegiendo la posibilidad de que haya compañías que empiecen a intentar abastecerse ellas mismas, ¿no? Con lo cual, pues ya te digo, en este momento es un punto de inflexión, pero que la compañía está gestionando muy bien. Última pregunta. No sé si casi es mejor hacérsela a un analista bursátil, como decías, pero ¿es una burbuja lo de la inteligencia artificial, las subidas tan grandes que estamos viendo en bolsa de compañías como Nvidia? No, en absoluto. Tienes que pensar que la inteligencia artificial nos va a afectar absolutamente a todos. O sea, da lo mismo que hablemos de vosotros que emitís noticias, seguro que la inteligencia artificial y los algoritmos van a estar en vuestro trabajo. O que hablemos de mí, que me dedico a dar clase, pues la inteligencia artificial va a estar en mi actividad, ¿no? Entonces, hay un montón de tareas que hoy en día hacemos de manera, pues eso, mediante seres humanos, etcétera, que vamos a desarrollar algorítmicamente. Y peor aún, quien no lo haga, las empresas que no lo hagan, no van a ser competitivas. Por lo tanto, o sea, no puede considerarse una burbuja una tecnología que va a estar incorporada a prácticamente todas las actividades más pronto que tarde. Estamos hablando, pues eso, del efecto de la Internet a finales de los 90, una explosión, ¿no? ¿Tuvimos una burbuja Internet? Sí, pero fíjate dónde estamos ahora. Internet se usa para todo y si Internet no funciona, no vas a trabajar. No puedes hacer nada, ¿no? Pues con la inteligencia artificial va a pasar exactamente lo mismo. Podrá haber momentos de sobrecapacidad, pero desde luego la tendencia es evidente a utilizarla para todo. Pues Enrique Dans, profesor de innovación en EA University, gracias como siempre por estar con nosotros en Negocios Televisión, ha sido un placer. A vosotros. Bueno, pues Nvidia ya cuenta atrás, quedan segundos para que empiece a cotizar la acción. Ahora mismo estamos viendo en pantalla la acción de Nvidia, aunque todavía ya saben cerrada. En cuanto empiece ya el mercado americano a cotizar y amanezca, veremos ese movimiento en, bueno, primicia casi desde luego de Nvidia, el primer movimiento al alza, que seguro que vemos una vela altísima. Después de esos resultados que sorprendieron a prácticamente todo el mundo, ya tenemos la apertura de sesión en Wall Street de Nvidia y atención, fíjense el movimiento al alza, está registrando ya los $751 la acción. Apertura de sesión en Wall Street con Nvidia absolutamente disparada. La compañía tecnológica que ayer publicaba resultados está subiendo por todo lo alto en Wall Street y efectivamente, como nos estaba indicando la preapertura, 11% de subida para los títulos de Nvidia. Parece que la inteligencia artificial y esa fiebre del oro, como la calificaba Enrique Dans, que realmente es la fiebre de la inteligencia artificial, está imparable. Y desde luego que Nvidia y esos múltiplos de crecimiento lo están sugiriendo así.
Nvidia, que por cierto, seguro que hoy no es la única compañía de inteligencia artificial que sube tanto en bolsa. Piensen que hay muchas más y que también están haciendo estos títulos y estos resultados de Nvidia que el resto del sector esté viéndose aupado. Incluso hay algunos nombres que podrían estar subiendo incluso más que Nvidia. Por cierto, vamos a ver también los índices, cómo se están moviendo. Bueno, vaya movimiento también para el Nasdaq. Atención, 2% de subida el índice bursátil, 2,15%, 17.853 puntos. El S&P 500 otra vez por encima de los 5.000, a pesar de que llevaba ya 3 días un poquito regulín, realmente. 5.045 puntos. 1,28% de subida ahora mismo para el S&P 500, Dow Jones 0,5%. Vamos a ver por dentro también las compañías que más están subiendo en estos índices. Bueno, por supuesto Nvidia en el Nasdaq 100, 12% ya de subida, pero es que Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, también está repuntando con fuerza hoy, 2%. Bueno, ASML Holding también un poco dentro del sector tecnológico, dentro del sector de microchips, 3,92% ya de subida. Netflix incluso, que también parece que se sube un poco al carro, 1,7%. Applied Materials, vemos también subidas en otras compañías como Fortinet, bueno, Advanced Micro Devices, compañías también relacionadas con microchips. Amazon subiendo ahora un 2%. Parece que todo acompaña hoy en Wall Street y es gracias a la que es considerada por Goldman Sachs la acción más importante de la Tierra. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sabemos, pero fíjense la vela de apertura de sesión de Nvidia, 12% de subida en el día de hoy. Compañía tecnológica que se está echando a sus espaldas la responsabilidad de todo el mercado. Un mercado que últimamente estaba un poquito más tristón, porque parecía que esas bajadas de tipos no iban a llegar tan pronto como pensaban, pero llega Nvidia y vuelve a hacer que el apetito hacia el riesgo regrese de nuevo al mercado. Hacemos una pausa muy rápida y estamos enseguida de vuelta para comentar la jugada, el movimiento de Nvidia y del resto de tecnológicas que hoy también se mueven mucho en bolsa.